Tradición, orgullo, pasión. Cillar de Silos, una bodega, una familia. Después de 19 días de confusión e incertidumbre, el Tribunal Supremo ha decidido que los clientes sigan pagando el impuesto de actos jurídicos documentados al contratar una hipoteca. Hoy el titular era fácil: gana la banca. El Supremo rectifica y la jurisprudencia en la que estableció que el impuesto de las hipotecas lo pagaban los bancos no ha llegado a los 20 días de vida. De todo este lío el tribunal sale muy mal parado y la reputación de la justicia bastante dañada. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son los integrantes de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que han tardado 2 días en tomar una de sus decisiones más controvertidas. Eran 28 y han quedado 13. Se han salido con la suya los magistrados partidarios de volver a la jurisprudencia que había estado vigente durante más de 20 años. Las asociaciones de consumidores ya han calificado la sentencia de aberrante y bochornosa y confían en que Europa corrija este fallo. Tras cerca de 16 horas de discusión y 2 días de intenso debate, el Tribunal Supremo finalmente se rectifica a sí mismo. Si hace unos días sentenciaba que el impuesto de las hipotecas debía pagarlo el banco, ahora cambia de idea y opta por que sea el cliente el que lo haga, tal y como ocurría hasta ahora. Así se ha decidido tras una ajustada votación donde 15 de los 28 magistrados han optado por que sean los consumidores quienes afronten ese pago. Los otros 13 apostaban por que fueran los bancos. A la espera de reacciones, este martes la organización de consumidores Facua ya hablaba de presiones de la banca a la justicia. Y es falso, no hay riesgo para la banca, no hay riesgo sistémico, no hay falta de capacidad de pago para la banca, tienen dinero de sobra. Y desde Podemos se avisaba. La gente saldrá espontáneamente a la calle si descubrimos que el Tribunal Supremo no trabaja para impartir justicia. Es decir, si la decisión final del Supremo es que los bancos no sean los que paguen, que es precisamente lo que ha ocurrido. Pues no han tardado en reaccionar los políticos una vez conocida la decisión del Supremo. El más contundente ha sido Pablo Iglesias, que en este tuit ha llamado a la movilización, en el que señala que la independencia del Supremo está en entredicho y la democracia debilitada. Más prudente se muestra el gobierno. A la única que hemos escuchado ha sido a la ministra de Trabajo, que se ha refugiado en el tópico del respeto a las decisiones judiciales para salir al paso ante los periodistas. Ha rectificado el Supremo, pues hay que respetar las resoluciones judiciales, no tengo nada más que decir. Gracias. Yo no sabía qué esperar. Con esa pospusieron la decisión al Pleno y bueno, pues es lo que han decidido. El Gobierno nos remite al próximo jueves para, una vez analizada esta sentencia, esta decisión del Tribunal Supremo, dar su opinión sobre las consecuencias que va a acarrear, por supuesto. Y también desde Podemos y desde otras formaciones políticas de la izquierda se han convocado una manifestación, una movilización frente a las puertas del Tribunal Supremo este sábado a las 6 para protestar contra esta decisión de los magistrados. Este, como no, va a ser el primer tema de nuestro tiempo de tertulia, porque es el primer tema en todas las conversaciones en este momento en nuestro país. Yo lo voy a compartir con Marga Enríquez. Marga, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y con Óscar Gálvez. Olga, ¿qué tal? Hola, Buenas ¿qué noches. tal? Muy buenas noches. Y seguro que este asunto del Supremo y esta decisión tan controvertida ocupa algunas primeras páginas de los periódicos también de nuestra comunidad, ¿o no, Ernesto? Bueno, efectivamente. ¿así? Buenas noches, Juanma. Pues empieza. Con eso empezamos. Mira, el norte de Castilla destaca en su primera: el Supremo a favor de los bancos vuelve a cargar al cliente el impuesto de la hipoteca. El tribunal cambia de criterio por 15 votos a 13 en un tenso debate que desata una tormenta social y política. Diario Palentino destaca en su primera: un acuerdo cierra el proceso de Gaspar Arroyo para 1 de cada 5 demandantes. Esto es la explosión aquella de gas en la que hubo 9 muertos. Sí. Y hace ya 11 años. El diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que la audiencia fija para el 11 de marzo la vista oral del caso Samaniego, en la que el ayuntamiento pagó unos sobrecostes de 2,4 millones. Y el diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León:
La escúpula de Caja Segovia, la primera en llegar al banquillo el 22 de enero. Diario de León destaca que el regadío modernizado exige aparcar el cereal y buscar nuevos cultivos, según la consejera Milagros Marcos. Y Diario de Burgos destaca en su primera el sacrificio como receta del futbolista Pablo Infante, que pasa del césped donde jugaba con el Mirandés y la Ponferradina a los despachos municipales para los que ha ganado una oposición y ha cambiado por las oficinas de movilidad. Diario de Ávila destaca la elección de nuevo obispo. El Papa Francisco nombra a José María Gil Tamayo nuevo obispo de Ávila. Y este mismo asunto lo destacan las páginas de Castilla y León, el Diario de Valladolid, El Mundo. El portavoz de la Conferencia Episcopal nombrado nuevo obispo de Ávila. Y por último, el diario La Razón destaca que la Junta y la provincia argentina de Córdoba estrechan lazos para reforzar la innovación. Herrera también apuesta por impulsar proyectos de competitividad entre ambos territorios. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares de las primeras páginas de los periódicos de los que han llegado esta noche a nuestra mesa de redacción. Hablemos del primer titular que nos leía Ernesto Escapa, de esa decisión del Supremo de los 28 magistrados, ajustada a votación 15-13, que dice que los bancos se libran, que siguen pagando los clientes el impuesto de actos jurídicos documentado. ¿Qué os parece esta decisión? Pues que yo creo que no se la esperaban ni los propios bancos, que yo creo que lo único que estaban calculando era ver si aceptaban la retroactividad de los 4 años o no la retroactividad. De hecho, la propia ministra de Hacienda esta mañana hacía el cálculo, ¿no? Y estimaba que eran 5.000 millones de euros los que tenían que devolver las haciendas autonómicas a los clientes. Pues yo creo que lo que, más allá de lo que puede suponer para las personas que podían estar esperando a lo mejor una devolución importante de dinero, a mí me parece que es una quiebra en la confianza que podemos tener los ciudadanos, sobre todo en el Poder Judicial, porque realmente el Supremo es el garante de la legalidad última a la que podemos acudir los ciudadanos cuando no estamos de acuerdo con una sentencia. Y se ha rectificado a sí mismo y, sobre todo, va a tener muy complicado explicar que esto se ha hecho por razones técnicas jurídicas, porque los técnicos especialistas fueron los que sentenciaron en contra de los bancos y a favor de los clientes. Y ahora quienes han hecho lo contrario es el Pleno, en el que hay gente especialista en esto, pero gente especialista en cosas que no tienen nada que ver con la tributación. Lo que es cierto es que, bueno, la verdad es que no he tenido tiempo para mirar con detenimiento los fundamentos, ¿no? Y eso todavía se publicará en los próximos días. Eso o sea, no conozco los fundamentos en los que se ha debatido, en los que se ha resuelto este asunto, pero bueno, también es cierto que los partidos y las organizaciones tampoco han necesitado conocer los fundamentos, lo que ha ocurrido hoy en el transcurso del Pleno para sacar sus conclusiones, o sea, que también me parecen precipitadas. Yo creo que hacemos un flaco favor. O sea, es cierto que la justicia aquí es la que ha perdido, ¿no?, la batalla de la imagen respecto a la ciudadanía, pero tampoco están haciendo las organizaciones, pues por una parte ADICAE, por otra parte los partidos políticos como Podemos, sacar unas conclusiones rápidas a las 3 horas de llegar una sentencia diciendo que aquí esta sentencia se debe al poder de la banca. Bueno, pues yo creo que eso es igual de precipitado que cualquier otra cosa, porque no sabemos la verdad todavía de los fundamentos en los que se basa el Pleno para haber tomado esta decisión. Pero sí sabíamos los fundamentos en los que se basaron los técnicos especialistas en tributación sabemos si esa del Supremo. Pero a lo mejor no sabemos si eso era lo justo o lo justo es lo de ahora. Es que creo que es precipitado sacar conclusiones. Pero lo más preocupante no es un poco la imagen que se ha dado estos días de la justicia, porque evidentemente esto se podía haber hecho al revés, ¿no? Cuando se veía que se iba a producir una decisión tan controvertida como la última sentencia, la previa a la de que hemos conocido hoy, que se hubiese reunido el Pleno, ¿no? Es que yo creo que esto se ha hecho, el procedimiento que han llevado está claro que ha sido pues muy malo.
Y realmente si es verdad que la banca podía quebrar, que había que volver a hacer otro rescate de la banca, que tengo mis dudas, pero bueno, si era verdad que se estaba poniendo en peligro el sistema económico de todo un país de nuevo, con la banca de por medio, pues había que haber esperado, había que haber reunido este pleno antes de hacer pública esa sentencia. En cualquier caso, la verdad es que no voy a salir en defensa del sector financiero, pero es muy fácil disparar a la banca, ¿no? Cuando se dice que, porque ahora casi todo el mundo va a decir que es la banca la que ha presionado a los jueces. La verdad es que yo no sé si los jueces temen más a la presión de la banca o a la presión popular, porque la verdad es que la presión popular no es menos importante que la presión que pueden ejercer los poderes económicos. Y hay una cláusula, hay también una sentencia de hace años de cláusula suelo, que además adoptó la misma Sala Tercera, que hizo polvo a las entidades bancarias, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado un poquito también a la hora de sacar las primeras conclusiones de este asunto. Sí, pero al final lo que queda es lo que decía Groucho Marx: aquí estos son mis principios, estas son mis sentencias, y si no nos valen a todos, pues ya tengo otras que las podemos sacar cuando nos convengan. Eso es lo feo de todo esto. Y volvemos al principio de todo esto. El problema es la quiebra en la confianza, no ya en lo que está pasando o en la sentencia, sino en la propia institución judicial y sobre todo en el Supremo. Sí, que queda habilitado para todos los procesos que le esperan. Es decir, está el Supremo ahora guapo como para abordar cuestiones tan complicadas como las que le esperan. Y sobre todo cuando ha pasado, cuando Europa nos acaba al sistema judicial español de corregir con otra sentencia bastante dolorosa hoy mismo, y que esto va a volver a acabar muy dura, pero por una juez que no hizo bien su trabajo. Bueno, eso a lo mejor es más fácil. La juez no hizo bien su trabajo y los magistrados, las instancias superiores, que la volvieron a poner de nuevo ante un juicio, ¿no? Estamos hablando de esa sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha dado un capón a la justicia española en uno de los juicios en los que se condonaba al ex líder de Ribatas Bernardo. Pero es que este caso puede acabar también en Europa. Claro. Y la colleja puede ser importante. Y yo creo que del proceso, la culpa directa de este proceso, de estos 15 días nefastos, la tiene Luis Mari Díez Picazo, que efectivamente tenía la obligación, si creía que el Pleno debía revisar esa sentencia de la sección segunda, de someter esa sentencia al Pleno antes de hacerla pública. Claro, que es, por cierto, el que ha desequilibrado definitivamente la balanza, el que ha desequilibrado el empate, ¿no? Porque al parecer había alguna de las magistradas que lo que pretendía es que a partir de ahora fuesen los bancos los que pagasen ese impuesto, pero al final se ha cambiado de criterio y ha votado a favor de los que opinaban que no, que siguiesen siendo los clientes los que tenían que hacerse cargo de ese impuesto cuando firmasen una hipoteca. Un impuesto que, por cierto, es de las comunidades autónomas y que es muy desigual en todas las comunidades autónomas, que también rompe ese principio de igualdad de todos los españoles. A ver si lo que hay que hacer es acabar con el impuesto. Ya veremos. Pues ¿por qué no? Seguro, ¿por qué no? Sí, pues ¿por qué no? Puede ser otro debate, ¿no? El caso es que a partir de mañana vamos a escuchar muchos datos, muchas opiniones acerca de esta controvertida decisión del Tribunal Supremo, y quizá alguien nos aclare exactamente para qué sirve este impuesto en concreto, el de actos jurídicos documentados. Vamos a hablar de otros asuntos, pero que también tienen que ver con el sistema financiero. Los partidos políticos siguen presentando sus conclusiones de la Comisión de Investigación de las Cajas. Al igual que Podemos, Izquierda Unida también estudia trasladarlas a la Fiscalía. El líder regional de esta formación, José Sarrión, señala como responsables de la desaparición de las entidades a los directivos, a los exdirectivos y a la Junta por falta de control. Evidentemente los responsables son el Partido Popular y el Partido Socialista, que además o nombraban muy mal a sus representantes en las cajas de ahorro o luego no hicieron ningún tipo de seguimiento. Pero lo que es evidente es que aquí hay responsabilidades políticas. Por cierto, que el 22 de enero, como también me leía Ernesto Escapa en el repaso de la prensa, comienza el juicio oral a los exdirectivos de Caja Segovia por cobrar indemnizaciones millonarias. La excúpula de la entidad, entre ellos el expresidente de la Diputación, Atilano Soto, están acusados de apropiación indebida y administración desleal. Se adjudicaron prejubilaciones por valor de 17 millones de euros, cuando la Caja ya tenía graves problemas económicos.
Os pregunto por las conclusiones de esta comisión de investigación de las cajas. Ayer escuchábamos algunas, hoy hemos escuchado a José Sarrión. Se supone que en diciembre va a tener que firmarse o adoptarse un acuerdo en torno a un documento de conclusiones consensuado, pero esto parece bastante complicado. No va a haber consenso, está claro. No lo suele haber en ninguna, aquí en Castilla y León, en ninguna comisión de investigación. Bueno, que no ha habido tantas. Las conclusiones, unas cuantas, y voy a una de ellas. ¿Comisiones de investigación? Y voy a una de ellas. Decía que lo que no se pacta acaba entre los grupos parlamentarios, acaban siendo una cosa que se llaman votos particulares, que es lo que probablemente acabe todo en la Fiscalía. Y recordaba con Ernesto, que somos los más mayores de esta mesa, que hubo una comisión sobre la minería, sobre algunas ayudas que hubo a algunas empresas de la minería, en la que las conclusiones fueron tan light como probablemente salgan en esta comisión de las cajas de ahorro o más. Porque estaba un partido que se llamaba CDS, que primero se opuso, después transigió, después acabó con la comisión y prácticamente quedó en agua de borrajas. Pero las conclusiones del PSOE, el voto particular sí fue al fiscal, y el fiscal empezó de oficio una investigación que acabó con la condena de Miguel Pérez Villar, basado en gran parte de las reflexiones de las conclusiones de esa comisión de investigación. Con lo cual, las comisiones de investigación pueden llegar a unas conclusiones que pueden quedar en nada, pero sí los votos particulares que ya han anunciado Izquierda Unida y Podemos pueden acabar en el fiscal y pueden acabar abriendo algunos casos o reabriendo algunos casos que, por cierto, prácticamente todos están prescritos. Probablemente el de las prejubilaciones de Caja Segovia sea de lo poco que quede por investigar judicialmente, excepto que haya alguien que entienda que a raíz de estas conclusiones, de estos informes, se puedan reabrir algunos casos o abrir algunas investigaciones de oficio. Pues está bien, y te agradezco este ejercicio de memoria periodística porque nos puede dar algunas claves de lo que puede pasar a raíz de unas comisiones de investigación de las que hemos hablado mucho y en las que muchas veces nos planteamos si acaban sirviendo para algo. Pues ya ven, sirven. Al hilo de esto, precisamente, es muy bueno recordar la iniciativa de que los delitos de corrupción, la propuesta, no concluyan, no prescriban a los 5 años. O sea, yo creo que es importante prorrogar ese plazo, y ahí es donde desde luego debería haber un consenso absoluto entre todas las fuerzas políticas a la hora de debatirlo. El tema de la Fiscalía, a mí me parece bien que cada partido, que cada parte interesada lo lleve a la Fiscalía si lo considera. Y bueno, el tema es que tiene poco recorrido más allá de lo que permita la justicia en esta vía que Marga estaba comentando. He escuchado hoy también, al hilo de las conclusiones, que la justicia, dos cosas que a mí la verdad es que no me han gustado mucho, porque creo que van en contra de lo que estábamos defendiendo aquí ahora, que es el tema de que la justicia tiene que ser justa. O sea, no tiene que ser ni contundente ni ejemplarizante, tiene que ser justa. O sea, tiene que juzgar unos hechos y unas circunstancias, y no por ser de un caso de corrupción o de un caso de otra cuestión penal, tiene que ser más contundente, ¿no? Tiene que ser justa, tiene que tener la condena lógica. Entonces yo creo que los partidos también deberían medir en muchas ocasiones la contundencia de sus palabras. Las comisiones de investigación no están para determinar posibles delitos penales, están para determinar si hay responsabilidades políticas o las ha habido en algunas... Yo me refiero en la justicia, en la vida penal. Yo creo que aquí se ha evaluado, se ha tratado de demostrar por parte de quien pidió las comisiones de investigación, sobre todo Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos, que hubo cosas que no tuvieron un pase. Y entre ellas fueron compras de edificios a unos precios desorbitados, aunque la justicia no haya percibido en ellos que haya habido delito, que hubo cursos de formación, dijo Manuel Mitadiel, en la Patagonia y en ¿dónde era? Y en Venecia. Y en Venecia. Hubo consejos de administración que se celebraron en Nueva York. Hubo jubilaciones tremendas. Hubo unos sueldos que se pusieron en las cajas de ahorros similares a los que se estaban pagando en la banca a los consejos de administración, que no tenían ningún sentido. Son hechos que están ahí, sí, yo no me refiero a eso, yo me refiero a que la contundencia tiene que ser la justa. O sea, pero ni más ni menos a lo que voy, a que todo hechos. eso pasó, y aunque no sean delitos penales, sí que ha habido alguien que ha dejado de supervisar y de controlar que eso pasó.
Y esa labor de control la tenía la Junta de Castilla y León, la tenía el Banco de España, la tenía probablemente el Gobierno de la Nación, pero ha habido una respuesta, y la Junta de Castilla y León está dirigida por políticos y probablemente algunos de ellos han tenido responsabilidad política y probablemente a eso lleguen estos grupos de la oposición a los que yo me refería y probablemente pues el Partido Popular, como ya dijo, veía que la Junta había actuado dentro de lo que había podido, que el músculo financiero que propuso con todas las cajas falló por gente del Partido Popular, mayoritariamente de algunas cajas como Segovia o la de Ávila, y que por eso fracasó todo el sistema bancario regional. Vamos ya con la política nacional, porque también hay asuntos bastante entretenidos. Además de la controvertida decisión del Supremo sobre las hipotecas, hay otros asuntos que siguen generando debates muy encendidos. Uno de ellos es el acto de Alsasua en apoyo de la Guardia Civil del domingo. Hoy en el Senado el PP ha pedido la dimisión del portavoz socialista Ander Gil, ya saben, por decir que los convocantes del acto fueron a agitar el odio. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno pedía a los populares que no se apropien de símbolos que son de todos. La dimisión del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara. Hay líneas rojas que no se deben cruzar, y una de esas líneas rojas es precisamente el respeto a las víctimas del terrorismo. Y dejen de utilizar a los cuerpos de seguridad del Estado, a este país, a su bandera y a sus símbolos porque son de todos y no les pertenece a ustedes porque son patrimonio de 40 años de democracia, de paz, de libertad y de pluralidad, y a ustedes esto les queda grande. En los pasillos del Senado, el presidente del PP ha dicho que el gesto de María Dolores de Cospedal de abandonar la ejecutiva de su partido le honra y ha pedido la misma vara de medir al Gobierno al que le ha vuelto a reclamar el cese de la ministra de Justicia. Casado no ha querido, eso sí, valorar las conversaciones con el excomisario Villarejo. Yo no comento conversaciones privadas que no puedo certificar que son ciertas. Mi obligación con los españoles es exigir ejemplaridad en mi partido y lo he hecho. Y en este caso, además, a petición de la interesada, pero insisto, creo que el Partido Popular está siendo mucho más exigente y mucho más ejemplar que el resto de partidos, y por eso lo que yo pido es que todos, medios de comunicación, sociedad y el resto del arco parlamentario, exija por igual a todo el mundo. Os quiero preguntar por el porvenir que veis vosotros a María Dolores de Cospedal, y sobre todo te lo quiero preguntar a ti, Óscar, porque tú has trabajado en Castilla-La Mancha cuando era ella presidenta. Cuando estaba ella también en la oposición, cuando llegó a Castilla-La Mancha y asumió la presidencia del partido primero y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha después. Pues bueno, yo de Casado dice que le honra el gesto de dejar la ejecutiva. Pues felicidades al Partido Popular por dejar de tener a una persona de dudosa reputación en su formación. Pero, ¿qué hacemos con el escaño en las Cortes? O sea, porque aquí realmente a quien menos puede representar en este momento María Dolores de Cospedal es precisamente a los españoles, a los ciudadanos, y son los que se van a quedar y es el puesto que otorgan los ciudadanos españoles es con el que ella sí se va a quedar. O sea, es decir, al partido sí se le quita de una rémora, que puede ser una carga de cara a unos comicios, pero a los ciudadanos se les mantiene la carga. Eso me parece absolutamente demencial por parte de la práctica de los partidos cuando deciden de uno y de otro. O sea, cuando deciden que se abandona solamente los cargos orgánicos, pero no abandonan los públicos. Me parece una forma de medir las cosas y de responder ante estas situaciones, me parece alucinante. A partir de ahí, pues es que María Dolores de Cospedal ha reconocido cosas muy graves, las ha reconocido ella misma. Entonces es que creo que la que se confunde, en este caso no se confunde Casado, o sea, yo le entiendo, en la parte orgánica ha hecho lo único que puede hacer y lo otro le compete a María Dolores Cospedal porque el acta es suya, pero la verdad es que me parece muy grave. Pero la doble vara de medir de Cospedal durante todos estos años, en los que atizaba a diestra y siniestra por la forma de hacer política de los adversarios, cuando ella tenía estaba callando muchísimas cosas, la verdad es que son cosas que hacen que si se estuviera recuperando, que lo dudo, la confianza de los ciudadanos en la política perdida durante estos años, que insisto en que lo dudo que se esté recuperando, esto termina de hundirla.
O sea, termina de hundirla. Escribía tu paisana Lucía Méndez en El Mundo que al final María Dolores de Cospedal es víctima de su propia ambición. Sí, Lucía mantenía en ese artículo que ella ostentó el poder de forma directa y que se enfrentó, que no empatizaba con la gente y que se enfrentó de forma directa y que ahora le están cobrando. Yo creo que, por volver un poco a lo de Óscar, se mantiene en el escaño porque está forada. Claro, claro. Eso y no le juzga no lo lo mismo un claro. juzgado cualquiera que volvemos claro. al Supremo. Claro, o sea que pero se va a poder mantener en esta situación. Y luego también da una sensación, ella ganaba elecciones y el marido le hacía de fontanero por detrás, hacía el trabajo sucio. Es que es tremendo. Es que todo es como muy tremendo. Ya lo que se traduce de esas conversaciones es gravísimo en la política, pero es mucho, o sea, tan grave por lo menos. ¿Cómo se gesta todo eso? O sea, que es con una persona que está rayando la legalidad, a quien le ha reconocido su partido con algunas medallas, algunas distinciones, que ahora les está haciendo polvo, no a ellos, sino a la seguridad nacional, sin apuras, con las grabaciones, porque cada lunes nos estamos sesionando con una grabación nueva y sobre todo la imagen de ese marido haciéndole el trabajo sucio a la secretaria general del Partido Popular. Es que a mí me parece tremendo. Es tremendo. Cospedal ha progresado en política porque ha sido una mujer dura, implacable, o sea, realmente ha sido implacable, y le han favorecido los tiempos. O sea, los tiempos han jugado a su favor. O sea, la crisis económica con Zapatero en el gobierno hace que se genere un rechazo brutal al Partido Socialista y al gobierno socialista. Y ella estaba ahí ya dirigiendo el Partido Popular, éxito electoral del Partido Popular, que además de acabar con el gobierno de España de signo socialista, también acaba en el 2011 con el signo socialista de Castilla-La Mancha. Pero a base de un discurso muy populista. O sea, claro, o sea, los poderes económicos de Castilla-La Mancha, la verdad es que no voy a decir que no la podían ver, pero era una persona hacia la que no le tenían mucho aprecio, pero era la presidenta de Castilla-La Mancha. Ella se valía del apoyo popular del votante que estaba asqueado de la gestión socialista de Zapatero, de la crisis sobre todo, y se benefició de ese voto de cabreo. Y probablemente también de lo mal que caía en el partido Soraya Sáenz de Santa María, que ya yo creo que como Soraya Sáenz de Santa María controlaba el gobierno y no caía muy bien en el partido, ella se benefició también de eso. Yo no sé lo que estará cenando Soraya Sáenz de Santa María, parafraseando a Óscar López estos días, pero imagino que igual muy caliente, ¿no? Bueno, la imagen, antes citábamos al Mundo y esa columna de Lucía Méndez, también veíamos una viñeta de Gallego y Rey bastante elocuente, ¿no?, en la que se veía una tumba donde estaba María Dolores de Cospedal y en el siguiente tramo de la viñeta se veía precisamente a Soraya Sáenz de Santa María saltando sobre esa tumba. Lo que pasa es que también yo creo que ellos son víctimas de su propia ambición, y muchos políticos le pasa. Te presentas unas primarias, pierdes, has estado arriba del todo en un partido, has dirigido un partido que ha gobernado durante muchos años, te retiras y ya está, pero no son capaces. Y al final la muerte es mucho más dramática de cómo se podían haber ido. Hablábamos al principio de este informativo de los líos en los que se ha metido la justicia española con el tema de las hipotecas. Y también recordábamos ese capón que le daba la justicia europea por otro asunto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado este martes a España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi y otros 4 dirigentes abertzales en el proceso del llamado caso Bateragune, sobre el intento de reconstruir la Mesa Nacional de la ilegalizada de Herri Batasuna. El fallo recoge que la magistrada de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, no fue imparcial. La justicia europea le da la razón, pero no impone ninguna multa a nuestro país. Construyen acusaciones que no se cimentan en la verdad y que son capaces de dictar sentencias probablemente a sabiendas de que son sentencias injustas. Creo que la justicia española, evidentemente, como va a estar en entredichos, vuelvo a decir, quien quiera que se vaya, que estudie realmente toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, somos el país donde menos asuntos son objeto de debate. En una vista oral previa sobre enaltecimiento del terrorismo, en este caso Murilla, presidente del tribunal, le preguntó a Otegi si condenaba a ETA y ante la negativa de este a responder en uso de su derecho le espetó: ya sabía yo que
que no me iba a contestar a esa pregunta. Y esto precisamente es lo que lleva al Supremo a apreciar un prejuicio en la magistrada y a anular aquel juicio que fue repetido y en el que Otegi acabó absuelto. Bueno, por la decisión del Tribunal Europeo le vamos a pedir opinión esta noche a nuestro quinto tertuliano, a ver qué nos dice Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo. ¿Por qué? Porque una juez en un juicio anterior dijo las palabras «lo sabía». Y eso quiere decir que no era imparcial. No como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya mirada es limpia y clara. Hasta mañana, Juanma, que no son horas. No son horas. Mira, pues con esta reflexión de Nieto vamos a terminar el tiempo de tertulia. No os voy a dejar ni opinar más porque se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Marga, gracias, Óscar, nos vemos, ¿eh? Ernesto, aquí te espero pasado mañana, que mañana no vienes, que se tiene que marchar a Burgos. Que te vaya bien, ¿eh? Por mi tierra. Nosotros nos vamos, pero solo a la publicidad. Después volvemos. Hasta ahora.